Siéntate, no te pago. Sí, pero yo no quiero tan cerca. Bueno, pues muy buenas tardes, queridos y queridas colegas del Departamento de Ciencias Exactas y estudiantes, con la esperanza de que haya alguien allá arriba. Creo que está cerrado. Pues muchísimas gracias por estar en esta actividad. Esta es la última actividad pública que realiza el profesor, el doctor José García, con nosotros. Estuvo de estadía de investigación en nuestro departamento, concretamente en los posgrados de Educación Matemática del Departamento de Ciencias Exactas, durante un mes, y ya mañana se concluye esta visita, la cual ha sido en verdad bastante productiva. Entonces, el doctor José García Suárez es magíster y doctor en didáctica de la matemática por la Universidad de Granada, España, profesor e investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, México. Tiene 25 años de experiencia como docente a nivel universitario, 15 años de experiencia como docente a nivel medio superior, que esto es enseñanza media. Sus líneas de investigación son el pensamiento algebraico y, en particular, dificultades y errores algebraicos, ansiedad matemática. Entonces, el día de hoy nos va a dictar la conferencia cuyo título nos presentará el profesor García. Muchísimas gracias, profesor José, y tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, pues bienvenidos todos. Como comenta el doctor Luis, mi nombre es José García Suárez y en esta ocasión voy a presentarles una crónica de algunas investigaciones que he realizado en la búsqueda de las posibles fuentes de errores en estudiantes universitarios al momento de trabajar con diversas tareas algebraicas. ¿Cómo surge esta idea de investigar los errores? Bueno, como lo comentaba hace un momento en la presentación, mi experiencia inicialmente docente a nivel de bachillerato y universidad, pues me llevaba a observar cómo repetidamente se presentaban algunos errores que eran característicos cuando corregía exámenes, cuando revisaba estos exámenes. Entonces, pues yo ya menciono que es una detección empírica de la problemática. En la actividad docente que ustedes también desarrollan, pues creo que la mayoría, si no todos, han visto estos errores. ¿Y qué me pasaba en ese tiempo? Bueno, que sabía que se estaban cometiendo esos errores, que los veía que se repetían de manera frecuente, pero hasta ahí llegaba mi formación, ¿no? Me dedicaba yo a hacer y dar clases nada más. Y es mi primera idea que tengo que me despierte el interés por estudiar esta problemática. De esa idea, de ese interés, pues me llevó a estudiar el magíster y el doctorado en didáctica de la matemática en la Universidad de Granada en España, ¿sí? Realizando como primera investigación un análisis de los errores y dificultades en la resolución de tareas algebraicas por alumnos de primer ingreso a nivel licenciatura. Cuando iniciamos el estudio del magíster, conocimos las distintas líneas de investigación que había en el departamento de didáctica y una de ellas me llamó más la atención. Ya tenía yo una idea de lo que quería investigar, que eran los errores, y en ese tiempo recuerdo perfectamente que recordé que teníamos un examen departamental en la universidad, el cual aplicábamos a distintas carreras de ingeniería, también de otras áreas como son las carreras de turismo y administración de empresas. Y esos exámenes departamentales pues los almacenábamos nada más y detectábamos en las reuniones de academia, ¿sí?, un alto índice de reprobación. Pero como les repito, bueno, de manera cotidiana pues nada más pensábamos, están mal los estudiantes y están bien. Cuando inicio yo el estudio del magíster en la Universidad de Granada, bueno, me doy cuenta que podíamos hacer algo más con ese material que tenía, ¿sí? Entonces realizamos una investigación en 153 exámenes de estudiantes de primer inglés. Ese fue el primer acercamiento acerca de lo que son el análisis de los errores. ¿Qué encontramos? Bueno, entre otras cosas, obviamente es un resumen de estas investigaciones. Documentamos 12 categorías de errores algebraicos que encontramos en estas producciones. Como primer acercamiento, pues quiero destacar que estas categorías, al inicio del análisis de los errores, pues
pensábamos que todo era atribuible a los estudiantes y a sus procedimientos. ¿Sí? Pensábamos en ese tiempo, bueno, como nos daba la experiencia docente, que los estudiantes se equivocaban y se equivocaban cuando realizaban ciertos procedimientos, ¿sí? Como lo pueden ver ustedes, la eliminación incorrecta de denominadores, errores al realizar operaciones aritméticas y algebraicas, algunos procedimientos inconclusos que encontramos en esas producciones, inferencias no válidas, aplicaciones parciales de reglas que parecían recordar pero no las aplicaban de manera adecuada. Otro parecido, la asociación incorrecta del desarrollo de productos notables. ¿Sí? Siguiendo con esta categorización que encontramos inicialmente, bueno, el uso de la aritmética básica ignorando las reglas del álgebra, errores al determinar las potencias en otros tipos de tareas, la resolución aditiva de la potencia del binomio, así como las aplicaciones de reglas del cubo y algunos otros errores hasta de cálculo simple. Quisiera destacar, bueno, que aunque era esperado por la experiencia que teníamos, detectamos errores que suponíamos que a nivel universitario no deberían de presentarse, ¿no? Como el uso de la aritmética básica, como otro tipo de error que tenemos en las primeras clasificaciones. El número 2, al realizar simples multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. ¿De acuerdo? Bueno, a lo mejor un poco ingenuo de mi parte, el primer acercamiento, considerar que no iba a existir este tipo de problemática, pero no estaba documentado. ¿Sí? Les recuerdo que partimos de unas pruebas ya realizadas, o sea, no hicimos un primer instrumento de evaluación de conocimientos algebraicos, sino que quisimos ver y documentar las problemáticas que se estaban presentando en ese tiempo. ¿Qué tipo de errores? Bueno, creo que van a ser muy comunes a lo que ustedes ven cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, en el que llamamos como eliminación incorrecta de denominadores, pues veíamos tendencia de los estudiantes, por ejemplo, en este error, ¿sí? De multiplicar nada más una parte de la ecuación y eliminar también ese denominador y así terminar o tratar de terminar el ejercicio. Entonces veíamos pues como claramente el estudiante recordaba parcialmente algunas reglas y las aplicaba y generalmente no se ponía a razonar si el procedimiento era adecuado, sino que trataba de adaptar esos conocimientos previos, ¿sí? En la resolución de este tipo de ejercicios. Bueno, ahí vienen los datos del trabajo, en este caso fueron 34 estudiantes los que presentaban ese tipo de error. Otro característico era el de eliminar los números que son comunes tanto en el numerador como en el denominador y continuar con el procedimiento, ¿sí? Para poder resolver, o como ellos entendían, resolver esa inecuación. Entonces, este tipo pues de errores nos daban ya a pensar que habíamos que revisar, como era también lógico al tratarse de estudiantes ya de nivel universitario, pues qué pasaba con sus conocimientos previos, ¿no? Algunas inferencias no válidas. Aquí hay creo, un ejemplo claro de cómo el estudiante aparentemente recuerda cómo se hace la división de monomios, ¿sí? Y trata de aplicar ese procedimiento en una de división de polinomios. Incluso nos llamaba la atención que había expresado un procedimiento pues, válido a la hora de hacerlo si lo hubiera hecho de esta manera, como decimos en México con la operación de la casita, pudiera haber obtenido un resultado satisfactorio, pero bueno, decidió, como muestra sus procedimientos, el hacerlo como una división de monomios y un resultado de manera incorrecta. Y lo que nos llamaba más la atención fue este tipo de errores que documentamos en esa investigación. Pues aquí es una mezcla de errores, no sé si ustedes lo pueden ver: suma, resta, suma potencias, resta potencias, ¿sí? Y encuentra un resultado, ¿sí? Entonces él le daba o nos daba la idea, quiero ser específico en esto, porque en este primer acercamiento que tuvimos a la investigación de los errores, todo fueron deducciones del investigador. Lo quiero remarcar porque más adelante voy a retomar este punto. Entonces aquí nos daba la idea pues que el muchacho utilizaba la aritmética. Suma 8 más 4, 12,
aquí se equivocaba, bueno, ponía -2, pero si ustedes observan, sigue sumando y restando también exponentes. Entonces, consideramos nosotros que recordaba parcialmente cómo o qué sucede cuando se multiplican los exponentes de los polinomios o de las expresiones algebraicas, y trataba de adaptar lo que él sabía a la resolución de este tipo de problemas. Otra de las conclusiones que hicimos, bueno, una vez que habíamos ya revisado la bibliografía, obviamente pues nos dimos cuenta que el tema de los errores pues ya había sido tratado anteriormente con varios investigadores, sí, y existían ya taxonomías establecidas para el análisis de este tipo de error. Entonces, con la caracterización que hicimos nosotros, bueno, encontramos algunos antecedentes de trabajos parecidos e hicimos la comparación de lo que nosotros nos parecía que eran los criterios que se acercaban a las distintas ya categorizaciones que existían, ¿no? Menciono nada más en este cuadro 3, Radax en 79, Moscovitz, Hadar y otros en 87, Caputo, Macías en el 2006, y encontramos similitudes como era de esperarse, ¿no? Entonces el procedimiento fue determinar esas categorías de errores, y una vez que las determinamos buscamos algunas categorizaciones parecidas que ya existían en la bibliografía. Sí, siguiendo con esta clasificación, bueno, otros autores, los mismos autores con el resto de los errores que encontramos. Aquí destaco el concepto de rigidez del pensamiento, ¿no? En eso me baso ya a posteriori, ahora que estoy yo platicando de esto, y explicar o tratar de explicar por qué se equivocaban los estudiantes, ¿no? Se menciona que el estudiante puede tener una rigidez de pensamiento que le impide flexibilizar sus conocimientos previos y trata siempre de aplicarlo, lo que conoce previamente, en los ejemplos como los que les mostré anteriormente. Entonces, esa tabla también la obtuvimos, esa comparación, en el trabajo de fin de máster. Lo que les comentaba, me adelanté un poco, pero de los hallazgos más destacados, detectamos errores que aparentemente no correspondían al nivel educativo donde se lleva a cabo el estudio, y este último hallazgo nos dio la pauta para pues, tratar de profundizar en esta línea de investigación. ¿Sí? Ese fue nuestro primer acercamiento. Encontramos, no muchos, pero sí algunos errores muy básicos que nos decía que algo estaba pasando con los antecedentes, y nos dimos a la tarea de profundizar cuando realizamos ya lo que fue el trabajo de investigación doctoral. Con esa idea que teníamos, con ese punto de partida, bueno, presentamos en un par de foros en ese tiempo los antecedentes del trabajo que queríamos realizar, y en esos foros nos dieron una buena idea de tratar de ya trabajar con trabajos previos para la construcción de nuestro marco teórico. Iniciamos esta construcción del marco teórico con la primera línea de investigación que menciona Rico en el 95, el tratar de estudiar sobre los análisis, causas, elementos y taxonomía de la clasificación de los errores. Siguiendo esa línea de investigación, ¿sí? También derivado de esas presentaciones, construimos un marco teórico tomando el trabajo de Kuchemann en 1980. Kuchemann en 1980, bueno, maneja que los distintos usos de las letras pueden ser fuentes de errores a la hora de trabajar los muchachos o los chicos a nivel universitario. Menciono yo mucho esto, ¿no? Porque ya cuando recibimos a nivel universitario a los estudiantes, pues tienen ya la formación matemática previa de, permítanme la equivalencia de México, no me acostumbro todavía la de Chile, secundaria y bachillerato. Son chicos ya de casi 18 años que llegan con múltiples creencias, con múltiples conocimientos, en algunos casos con algunos conocimientos deformados, algunos tipos de conocimiento, y nos dimos a la tarea
entonces de construir nuestro marco teórico considerando los 6 usos de las letras que maneja Kuchenman en su trabajo: las letras cuando son evaluadas, las letras cuando son ignoradas, una letra que se utiliza como una etiqueta, una característica o un valor propio, ¿sí? La letra como un valor específico, igual la letra como número de valor generalizado, y la letra como variable. Las N's en ese diagrama que presento son los niveles de entendimiento que maneja también en su trabajo Kuchenman, y nos dice que un chico, por ejemplo, que esté en el nivel máximo debe de manejar, ¿sí?, los 6 usos de las letras. Los 6 usos de las letras, desde la letra como cuando se evalúa, superar eso, y sobre todo trabajar con letra como variable, como número de valor generalizado. En cambio, si los chicos se quedan nada más cuando evalúan o ven una incógnita, vamos a presentar algunos errores de este trabajo, entonces hablamos de que están en un nivel básico, 1 o 2. ¿De acuerdo? Entonces, estos niveles de entendimiento entonces fueron parte de nuestro marco teórico que nos llevó a conducir el trabajo de investigación doctoral. Una vez que construimos ese marco teórico, pues llegó el momento de elegir el instrumento de evaluación. Ya con la idea en la mente del trabajo de Kuchenman, bueno, encontramos que él había aplicado un instrumento conocido como SSMS, y había sido desarrollado en el Reino Unido en estudiantes de bachillerato. Bien, yo lo apliqué en México en estudiantes universitarios, pero bueno, la validez que le dimos es que bueno, hay diferencias en cuanto a los niveles educativos entre el Reino Unido y México, ¿sí? Aparte, lo pasamos en un par de grupos pilotos de la UGR, de la Universidad de Granada, ¿sí? Todavía teníamos la sensación de que no se iban a equivocar, y sí encontramos también errores en los estudiantes que estudiaron para maestros en la Universidad de Granada. Hicimos entonces la pertinencia de su aplicación, lo adecuamos obviamente al idioma en español, cambiamos unos pequeños conceptos de productos, como van a ver ustedes, que maneja para establecer ecuaciones generalizadas, y lo aplicamos en la Universidad de Guadalajara, donde yo trabajo. Lo aplicamos ahora sí sobre 174 estudiantes del Centro Universitario de la Costa Sur. ¿Qué encontramos? Pues encontramos lo que justamente mencionaba Kuchenman, de que el uso de las letras que le dan los estudiantes, la comprensión también de estos conceptos, pues era una fuente fuerte de errores a nivel universitario, ¿no? Estudiantes con ejercicios de este tipo, como el que se muestra en ese ejemplo, ¿sí? Fuimos categorizando también el nivel de entendimiento en cuanto a las respuestas. Ahí pueden observar, bueno, cuando se les dice que sume 4, 3, n, pues ignoran la letra, aplican sus conocimientos aritméticos y dice 3 más 4, 7, y la n, pues la ponemos, listo. Si nada más la dejamos ahí, entonces tuvimos este tipo de errores, confirmando lo que la pertinencia pues, del instrumento, una variedad de errores que tuvimos, algunos muy llamativos, de los cuales mencionábamos un poco adelante. Otro tipo, bueno, de estudiantes, o otro tipo de uso, mejor dicho, es cuando los estudiantes evalúan las expresiones algebraicas. Pues no sé qué hacer, es 8, 4 y 4. Afortunadamente, lo menciono señalaban en algunas ocasiones señalaban lo que hacían, ¿no? Para darme la idea del que estaban respondiendo. Pero como lo voy a señalar un poco más adelante, ¿sí? Hay algunos errores que no quedamos claros, quisimos profundizar más y nos dimos a la tarea de hacer entrevistas para confirmar nuestras hipótesis acerca de cómo los estudiantes, o por qué, mejor dicho, los estudiantes respondían de esa manera. En el ejemplo que se les presenta, ¿sí? Simplemente pues, le da un valor en la posición, ¿no? 3n más 1, 35. En ese, bueno, yo no lo había visto, recuerdo que fue parte de la entrevista, ¿no? Oye, ¿por qué respondes así? Pues es que sustituye el valor de 3, en donde estaba a un lado del 3 son 34 más 1, 35. ¿Sí? Algunos otros ejemplos típicos encontrados, ¿no? Cuando le dan valor específico a los números,
¿sí? Y no son capaces de entender que pueden ser múltiples valores más que uno. Entonces ese tipo de respuesta pues es cuando el estudiante usa la letra con valor específico. Miren, una muestra de lo que profundizamos, ¿no? Tomé al azar cualquier muestra, fueron varias, fueron 25 si mal no recuerdo, ¿sí? 25 entrevistas semiestructuradas en las cuales quisimos profundizar en las respuestas de estudiantes, ¿sí? En donde íbamos preguntándole al estudiante el porqué de esas respuestas. Obviamente en algunas era bastante obvio, como por ejemplo donde ponía un número arriba que yo sabía que había sustituido, pero algunos otros ejemplos o otras respuestas sí nos dieron la pauta para hacer una investigación más allá y no quedarnos con las conjeturas personales, que fue lo que yo mencionaba con el trabajo de fin de máster. En el primer acercamiento, bueno, supusimos, sí, eran bastante obvios también algunos procedimientos, pero ya en esta investigación doctoral nos dimos a la tarea también de entrevistar de viva voz a los estudiantes para poder profundizar en por qué respondían de esa manera. Más ejemplos, por ejemplo, el primero se puede ver cómo el estudiante pues nada más le da un valor a la expresión y respondía de esa manera, no es capaz de generalizar, y fue la mayor parte de las respuestas que tuvimos en los estudiantes que no alcanzaban más que nivel 1 y 2 de entendimiento en el uso de las letras. Algunos otros los trataban como objeto, ¿no? Por ejemplo, en el segundo ejemplo, E más F es 8 y G, porque está ahí, pero podemos, como no conozco su valor, se agregaba en ese sentido a la respuesta que se les da. Bueno, creo que especial en el sentido que vi cómo el estudiante cerró la figura. Era una figura abierta donde se le pedía que generalizara el resultado. Entonces, me recuerdo perfectamente que fue uno de los que tenía mayor interés en preguntarle el por qué había cerrado la figura si era una figura abierta. Entonces, claramente recuerdo la respuesta del estudiante que me decía que una figura abierta no puede tener un resultado. Entonces, él lo cerró y puso un número. Entonces, ese tipo de respuestas, bueno, fueron lo que nos dio a la pauta para establecer pues algunas hipótesis de el cómo piensa el estudiante al resolver distintas tareas algebraicas. También, miren, aquí nos costó un poquito trabajo en ese tiempo para ver el por qué menos 3K. ¿De dónde sacó el 3? Oiga, yo al final dedujimos, esto no fue entrevista, entonces bueno, 5 menos 3, 2. Lo puso aquí, el menos 3. Y la K pues estaba ahí. Entonces unió las dos respuestas, ¿sí? En el afán, miren, lo interesante, lo comentaba yo hace unos días con Luis, de los errores que respondan, porque si no hay respuesta teníamos que hacer entrevistas a todos para ver por qué no respondió. Y yo recuerdo también cuando pasaba estos instrumentos posteriormente, pues les decía, a lo mejor de mala manera, les decía, equivóquense, si no se equivocan, pues no, ¿qué voy a tener yo para analizarlo? Entonces, en ese sentido, sí, esto de los errores, digo, es un tema que hemos seguido cultivando. ¿Sí? Encontraba, mira, otro error también que quiero destacar. Fue el resultado también de una entrevista. Un estudiante, recuerdo que me dijo que letras iguales son valores iguales y letras diferentes no pueden ser valores iguales. Incluso, voy a decir algo, se atrevió a decirme que la A es de valor menor que la Z. ¿No? ¿Por qué? Porque está al inicio del alfabeto. Entonces, ese tipo de razonamiento que si yo me quedo nada, o hubiera quedado, perdón, si me hubiera quedado nada más con la respuesta escrita, pues a lo mejor hubiera deducido algo erróneo. Entonces, el valor que aportó las entrevistas pues fue bastante para poder ver ese tipo de errores y sobre todo la manera de pensar, de razonar de algunos estudiantes. Bueno, la letra como objetos también es otro que viendo aquí mayoría de colegas. Yo en lo personal, bueno, ya tengo 10 años que imparto sobre la universidad, ya no doy álgebra básica, pero recuerdo perfectamente que cuando desarrollamos el tema de ecuaciones, sistemas de ecuaciones lineales, cuando pasábamos de enunciados textuales a una expresión algebraica,
4 camisas, 4C, más 5 pantalones, 5P, igual a 3.500 pesos. Yo lo hacía de manera cotidiana. O sea, la letra, ¿sí?, inicial del planteamiento puede, y está demostrado, no por mí, por los distintos autores, que puede que los haga un conflicto. ¿Por qué? Porque ya cuando el estudiante le dice que cuestan P centavos, y las empanadas E centavos cada una, dice, ¿qué es 4P más 13? 4 pasteles, ¿sí?, no 3 empaques. Entonces, recuerdo perfectamente, le digo, dando curso de matemáticas 12 del bachillerato, que era eso, ¿no? Es más, decía, no sé, 4 zanahorias, 4Z más 5 manzanas, 5M igual a Entonces, una fuente de los errores que causa conflicto puede ser el uso de la letra, no lo sé, a lo mejor yo soy el único que hacía esto, ¿no? Pero es muy común a la hora de plantear algún sistema, alguna ecuación lineal. Otro ya característico de este nivel de estudiantes, pues fue el que se muestra en la parte de abajo. Los estudiantes universitarios son capaces de resolver ese problema de manera mental, ¿no? No es difícil, pero fue incapaz de poder plantear una ecuación para poder resolver. También fue parte de una entrevista. Oye, resuélvelo, se lo vuelvo a resolver y póngame otro. A ver, plantea la ecuación. No, pues es eso, ¿no? Entonces, bueno, ya la edad, como les comentaba, por eso he remarcado mucho esto, ¿sí? Ya son estudiantes que pues pueden hacer cálculos mentales y pueden resolver problemas, pero son incapaces de establecer algunas ecuaciones que puedan conducir a la generalización de los resultados. Bueno, de los resultados más relevantes, identificamos causas de errores algebraicos por las dificultades del manejo de los distintos significados en álgebra. Se ratificaron la presencia de errores que no concuerdan con el nivel educativo. Sí, se documentaron también niveles de entendimiento bajo en el manejo de las letras con respecto al nivel académico donde se aplicó la prueba. Y bueno, también gracias a las entrevistas, pues los estudiantes mencionaban la necesidad o la dificultad de algunos conocimientos previos como causas de error, ¿no? Cuestión de comprobarlo, ¿no? Porque recuerdo que decían que, bueno, lo clásico siempre, o el profesor no lo enseñó o no lo vio. De ahí el interés posterior, ¿sí?, de analizar en la parte del material de enseñanza, que es una de las cosas que hicimos en este mes que está por terminar, ¿sí?, analizar libros de textos. No lo he hecho aún, es la primera vez que voy a trabajar con eso, porque bueno, estuve tratando de discriminar, de particularizar ya las causas de las fuentes de los errores antes de seguir con otro tipo de investigación. Nos queda también pendiente el analizar también los distintos tipos de conocimientos de los profesores, cómo pueden influir, y si trabajamos algo también las causas emotivas de los errores, también como resultado de estas entrevistas. De plano, 2 chicos, recuerdo bien, profe, es que yo sí estoy bueno, pero en los exámenes me bloqueo. Pero ¿cómo? No, bueno, es que como yo los conocía, sabía que eran buenos, bueno, entonces, bueno, más adelante hablo un poquito más de esto, voy con lo que es discriminación de las fuentes de errores. Pues ya posteriormente al doctorado, siguiendo con este tipo de investigaciones, pues distinguimos 2 grandes clasificaciones de errores. Si ya no, como les mencioné al inicio, en el trabajo de fin de máster yo iba enfocado que el estudiante se equivocaba al hacer procedimientos y era culpa del estudiante. Esa fue mi primera idea, porque yo era un profesor muy bueno y se les enseñaba perfectamente a los estudiantes. ¿Sí? Entonces ya con el análisis de distinta bibliografía acerca de los errores, distinguimos entre los errores procedimentales, como pueden ser operaciones truncadas, algunos algoritmos defectuosos, problemas al transcribir la información, las secuencias incoherentes, que serían de las más difíciles de establecer su origen, al menos que se entrevisten, ¿no? Porque no les explica uno a veces algún procedimiento y cuando se lo dice, ah caray, entonces esta es la fuente, errores de cálculo y errores aleatorios que se pueden presentar. Y también, bueno, nos dimos cuenta que existen errores de carácter conceptual, ¿no? Entre aquellos, las representaciones inadecuadas de la información,
hablábamos de la rigidez del pensamiento, algunas inferencias erróneas, la interferencia de los conocimientos previos, que en muchas ocasiones pues, generan más obstáculos que apoyos, deficiente comprensión de algunas propiedades, sobrecarga cognitiva y estructura también la dificultad que da la misma semántica del lenguaje matemático. ¿Qué productos se han generado a partir de estas investigaciones? El primer producto que generaron fue un artículo publicado en la revista Bulema acerca de los resultados que encontramos en la tesis doctoral, ¿no? Deducimos algunos errores que no correspondían al nivel educativo, aplicando la prueba de Kuchemann, y destacábamos que cerca del 80% de los estudiantes participantes en la investigación solo eran capaces de reconocer el uso de las letras evaluadas, letras como objetos y letras como incógnitas de valor específico. Remarco esto, trabajo yo en un departamento de ingenierías y el estudiante va a enfrentarse a matemáticas superiores. ¿Sí? Entonces, el no conocer el concepto de variable, por ejemplo, pues puede causar dificultades, causa altos índices de deserción y de reprobación cuando se enfrentan ya a cursos de este tipo. Miren, un resultado que se me pasó a notar, pues se los puedo comentar. Cuando inicié yo con estas investigaciones, nosotros en el departamento recibíamos a los estudiantes con cálculo diferencial en todas las carreras de ingeniería. Porque cuando nos tocó hacer las planeaciones, suponíamos que los estudiantes llegaban de secundaria y bachillerato y ya habían visto álgebra, ya habían visto trigonometría y algunas otras materias que los capacitaba para poder entrar directamente en el cálculo de diferencia. ¿Sí? Como producto de estas investigaciones, allá en el centro universitario, bueno, estamos nosotros agrupados en academias, y las academias somos todos los profesores que impartimos ciertas materias afines. Entonces se propuso que se revisara el plan de estudios y logramos introducir por la materia de precálculo, ¿sí? Porque no me da pena comentarlo. Si yo me presento a nivel secundario y les digo a los profesores que están fallando en álgebra, o que están a nivel bachillerato que están fallando, pues no van a decir que pues yo quién soy, ¿no? Entonces yo sé que no es la solución de la problemática, pero sí fue pues algo remedial. Introducimos precálculo en las ingenierías y bueno, bajó el índice de reprobación. ¿Sí? Los resultados obtenidos pues de este trabajo nos decían que teníamos que revisar qué estaba pasando con los estudiantes porque no adquirían los conocimientos necesarios para ser capaces de conseguir los distintos usos del álgebra y que nos perjudicaba pues directamente en las materias ya de matemáticas superiores. Con esa idea seguí trabajando con lo que son los conocimientos previos y encontré que podíamos nosotros investigar a ver si los estudiantes estaban extrapolando algebraicamente sus conocimientos, es decir, tratando de adaptar lo que ya sabían en los problemas que se les presentaban, ¿sí? Y resolverlos como ya lo vimos en algunos de estos. Entonces, trabajamos con un instrumento de Max de 1982 y encontramos, bueno, que ya confirmamos, mejor dicho, ¿no? Que los conocimientos previos de los estudiantes les originaban dificultades a tal grado que pues, intentaban aplicar sus conocimientos que les son familiares sin importar la validez del nuevo contexto. Además, bueno, que los estudiantes persisten en emplear reglas o las recuerdan y las modifican para aplicarlas a cualquier ejercicio parecido al que se les presenta, sin aparentemente darse cuenta del tipo de error que cometen. Entonces, presentamos ese trabajo, lo publicamos también en la CIBE en el 2017, algunos ejemplos de ese tipo de errores que cometían. Bueno, está este ejemplo creo clásico de Marx de 1982, ¿no? De los estudiantes cuando les presentan esa igualdad, ese instrumento era validar si era cierta o falsa esa igualdad. Raíz de A más B es igual a raíz de A más raíz de B. La mayoría de estos estudiantes decían que era cierto. Más explica, bueno, que esto es un error de distribución generalizada, ¿sí? Y que se sigue cometiendo por acostumbrarse a los estudiantes o recordar parcialmente, ¿sí? Que la regla del producto de raíces se puede separar y lo aplican cuando se tiene una suma de una raíz
Otro de los errores también creo que pues, no se descubre nada, pero se ratifica esto, ¿no? Cuando los estudiantes quieren desarrollar un binomio al cuadrado. Entonces se encuentran pues, que nada más se eleva el primer y el segundo término. Un error también de linealidad, en cual pues, creo que es más cómodo en ese sentido multiplicar nada más los términos comunes y encontrar este ítem. Bueno, ahí me quise dejar el porcentaje, la mitad de los estudiantes que respondían esas pruebas, más de la mitad, lo hacían de manera incorrecta. Con la experiencia ya del trabajo doctoral, pues me di a la tarea de hacer una investigación, llamémosle cuantitativa, analizar las respuestas y después pasar una encuesta para confirmar las deducciones que teníamos del primer trabajo, ¿no? Se planteó otra investigación de carácter cualitativo, hice 20 entrevistas también semiestructuradas y se lograron diferenciar las diferentes técnicas de extrapolación que menciona Marx en su trabajo de 1982. Seguimos con la tendencia de los estudiantes, bueno, a decir que la influencia que se tiene en algunas ocasiones acerca de los profesores y su práctica y también por el material que utilizan. Entonces, desde ese tiempo nos planteamos una posibilidad de realizar una investigación relacionada con el análisis de didáctica de los contenidos de materiales que se emplean a nivel de bachillerato y también los distintos tipos de conocimiento de los profesores de matemáticas en el bachillerato. Ya por estos tiempos se nos atravesó la pandemia, la pandemia y ya fue un poco más complicado aplicar estos instrumentos porque era a distancia y ya pudiera haber cierto sesgo o incluso desinterés de responder de los chicos. En este mismo orden de idea, vimos que el trabajo de Ussisky en el 88, donde habla que el álgebra escolar puede estar influyendo también, ¿sí?, en las dificultades que generan errores, ¿no? Trabajamos con un instrumento proporcionado por Ussisky, como lo comentaba, ¿sí? Reconocía a los chicos el uso del álgebra para resolver ecuaciones y desarrollar algunas estructuras. Encontramos carencias en la comprensión también del estudio de la relación de las variables. Sí, casi la mayoría de los participantes desconocían el enfoque de álgebra para desarrollar patrones de generación algebraica y por lo anterior pues, insistimos en tratar de evaluar los conocimientos de los profesores que se impartían a nivel bachillerato como una vía de continuidad de este trabajo. Bueno, entonces, en cuanto a la discriminación de la fuente de los errores, fue lo que hemos avanzado. Les comentaba yo anteriormente que en las mismas entrevistas se veían algunos estudiantes que mencionaban las causas emotivas como fuentes de errores. Me comentaban así directamente que no se explicaban ni ellos mismos cómo cuando resolvían ejercicios en clase donde no estaba la presión del examen, sí lo podían hacer y por qué el día del examen se bloqueaba. Entonces, dentro de las investigaciones, pues vimos lo que es la ansiedad matemática que puede generar este tipo de errores, ¿sí? Perdón, adelanté un poquito, perdón. Aquí vamos. Les decía, bueno, en el máster iniciamos nosotros tipificando errores tal cual, hicimos un análisis procedimental, atribuimos las causas exclusivas a los estudiantes y nos quedamos hasta un análisis cualitativo de esas causas. Ya en el doctorado, pues hicimos un análisis de una fuente puntual, el uso de las letras de Kuchemann, incorporamos las entrevistas, ¿sí? Y también, bueno, vislumbramos que las fuentes pudieran ser no exclusivas de los estudiantes, que también tiene influencia por lo que yo le llamo el trinomio de la enseñanza-aprendizaje, el profesor, el estudiante y la materialidad. ¿Sí? Posterior al doctorado, ya consideramos los conocimientos previos de los estudiantes, hicimos la distinción entre los errores de carácter procedimental y conceptual y está pendiente lo que es la fuente de libros de texto como una fuente de error de estos errores, ¿no? La causa emotiva, les comentaba, hicimos un análisis también, pasamos unos test de ansiedad matemática en colaboración con la doctora Patricia Pérez Titeca, que hizo su tesis de doctorado también
cuanto a la ansiedad matemática. Publicamos un capítulo de la utilidad de las matemáticas desde la perspectiva de futuros ingenieros del CUCSUR, ¿sí? Y está pues en redacción, no en revisión todavía, el poder trabajar con ese tema de ansiedad matemática, ¿sí? Encontramos, mire, algo que quería mostrarles, ¿no? Remarcando lo de estudiantes de ingeniería. ¿Sí? Yo entendía y quería entender mucho tiempo que un estudiante cuando llegue a ingeniería, pues ya sabe qué útiles son las matemáticas, ya sabe que les va a servir para su vida profesional y ya sabe que en algunas carreras va a llevar pues, muchos cursos de matemáticas. Les pongo un ejemplo, la carrera que trabajo yo, mecatrónica, es una fusión entre mecánica, automatización electrónica, llevan, si mal no recuerdo, 10 cursos de matemáticas, desde precálculo hasta series de Fourier. Y me encontré estudiantes pues, que decían que porque las matemáticas no son útiles, ¿sí? Que no son necesarias, algunos que no le veían utilidad, hay unos signos de pesos para recordar la utilidad al momento de egresar, y otros que decían que no son relevantes. Entonces la predisposición también del estudiante, ¿sí? A la hora de estudiar las matemáticas puede ser un factor que influya, ¿sí? En el aprendizaje de estas. Siempre yo les comento, ¿no? Que llega el profe de matemáticas y nos ven y nos dicen, ahí viene el profe, un paso atrás. Matemáticas, 2 pasos atrás. Y ya los demás, si se mantienen en la línea, cuando menos les damos la oportunidad de trabajar, no nos alcanza. Entonces, con estos datos, comprobamos pues cómo en carreras de ingeniería se presentaban estos datos. Obviamente, bueno, la ansiedad va de la mano de la autoconfianza, ¿no? Hay chicos que no tienen seguridad en su quehacer de las matemáticas, hay otros que expresan interés por tomar más cursos, ¿sí? De matemáticas superiores, algunos también que decían que su rendimiento era bueno en el nivel de bachillerato, esfuerzo también y rendimiento que se comprometían o que tal vez era lo que les faltaba para poder aprender las matemáticas a nivel de ingeniería. Y bueno, esto creo que bastante relevante en mi contexto educativo, ¿no? El 43% de los estudiantes, casi la mitad, manifestaban inquietud, miedo, malestar, nervios y confusión. Estudiantes de ingeniería de primer ingreso. Entonces, cuando veíamos ahí una anécdota que tenemos es respecto al test donde los pasaba, yo les hacía preguntas abiertas aparte del test de Feynman y les preguntaba, ¿sí? Relátame algún evento que te haga predisponerte de manera inadecuada con las matemáticas, y lo tengo guardado y decía, cuando veo una incógnita me acuerdo de la chancla de mi papá. ¿Qué me quería decir? Que le pegaban al chico si sacaba mal las tareas. Entonces, ese tipo de fuentes, digo, que no son a lo mejor tan fáciles de documentar y de solventar sobre todo, ¿sí? Puede ser también otra fuente de errores. Y ya los casos extremos que no encontré, afortunadamente, en donde hay que derivar a un especialista, ¿no? Un especialista al chico que tenga tanta ansiedad y le pueda provocar, bueno, una infinidad de reacciones como es el mal rendimiento a la hora de trabajar con las distintas tareas del facultad. Entonces, esta investigación, le digo, no está desarrollada, no hemos podido avanzar mucho en ese sentido, pero creo que sería también un punto importante que pudiera desarrollarse posteriormente en la búsqueda de soluciones para que no altere tanto a los chicos cuando se enfrentan a matemáticas. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Bueno, a la hora de llegar aquí al departamento de doctorado, de matemática educativa, sí, nos planteamos un proyecto de analizar material didáctico de libros de básico y medio, si no me recuerdo, en búsqueda de conflictos que pudieran ser causa de errores. Obviamente, al regresar allá a México, pues pudieran también replicarse en distintos niveles educativos en donde puedo tener contacto. Me queda pendiente y yo insisto en mucho, me falta todavía mucho para comprender esto, pero pudiera ser también complementar los trabajos con el estudio de los conocimientos del profesor y finalmente, aunque un poco
ya a futuro implementación de secuencias didácticas para tratar de comprobar si todos estos estudios que se han hecho acerca de los errores pues pueden tener cierto impacto en cuanto a la mejora del aprendizaje de las matemáticas. Gracias por su atención, perdón. Estoy abierto si tuvieran alguna pregunta. Les agradezco su atención. Bien, colegas, no sé si tiene alguien alguna pregunta. ¿Comentario? Gracias, José, por tu presentación. Yo quería, hay una página donde tú dividías 4 áreas de colores, que había en un rincón inferior algo de referencia en lenguaje matemático. Mi pregunta, la pasaste, sí, eso. Estructura semántica del lenguaje matemático. Entonces, bueno, varios de los ejemplos que tú nos presentabas tenían que ver con algo que está omitido muchas veces cuando se hacen resoluciones de sistemas de ecuaciones, que son cuantificadores, ¿no? Hay unas existenciales, cuantificadores universales, que van poniendo la atención si es que estamos hablando de una variable o estamos hablando incluso de una constante, de una letra, ¿no? Entonces, lo que yo quería preguntarte es, bueno, cuando convienen ustedes en hablar de una estructura semántica y de paso del lenguaje matemático, estamos hablando de la sintaxis, si hay un tratamiento base sobre el cual ustedes se quieren referir al lenguaje matemático. ¿A qué estoy hablando? En matemática está el área de fundamento de una matemática que tiene que ver con lógica, donde se hacen todas estas discusiones detalladas de cómo se tienen que manipular las cuantificaciones en ecuaciones, etcétera, instanciaciones cuando corresponden, los alcances de los cuantificadores, etcétera, etcétera. O sea, todo eso que es un preámbulo para, por ejemplo, pensando en estudiantes de ingeniería, que cuando muchas veces nos encontramos en un curso de cálculo tratando de hablar de una definición de la convergencia de funciones, ¿no es cierto?, con una definición de epsilon y delta, el gran escollo que está ahí es cómo se manipulan los cuantificadores. Están las variables dando vueltas, pero finalmente siempre la discusión es cómo se manipulan los cuantificadores. Ahora, eso es un nivel de educación superior, pero me refiero, ¿piensas o crees tú de alguna manera que en la apropiación del lenguaje formal de matemática es necesario a temprana edad o no? ¿O tiene sentido instalarlo en los currículums antes? ¿O simplemente es tarea para la educación superior? No sé. Sí, ¿cómo te llamas, bro? Carlos. Carlos, mira, lo que comentas pues es cierto, ¿no? Ahora en el análisis que hicimos de los materiales didácticos de aquí en Chile me doy cuenta que tienen un nivel mejor, llevarlo que en México, ¿no? El introducir el lenguaje formal en estudiantes de menor edad pudiera ser una respuesta a la solución del problema que planteas. Desafortunadamente, no sé, aquí en Chile como en México, yo fui profesor en nivel bachillerato y no hay una formación pedagógica, ¿sí?, didáctica. Somos, o éramos en ese tiempo, profesionistas que nos adaptábamos como profesores, y el currículum, los temas, pues están a criterio totalmente del profesor. Entonces, el pedirle a un profesor que no conoce la formalidad de las matemáticas, como pudiera ser un matemático puros, sería descartar a muchos profesores, me incluyo en ese sentido, que nos tratábamos de enseñar el álgebra, por ejemplo, que fue lo que yo trabajé. Cálculo se ve en un curso de introducción en sexto ciclo, 6 meses antes de ingresar a la universidad, y pues yo recuerdo que se ven derivadas, no se llega ni siquiera al lenguaje formal, ¿no?, para aplicarlo. Incluso ya a nivel de ingeniería, el no haber matemáticos puros, ¿sí? Yo soy ingeniero de profesión, ¿no? Puede ser un gran obstáculo en ese sentido cuando ya se ve o se requiere de formalizar
ese tipo de lenguaje, no es lo que podría decir. No profundizamos, o sea, estas clasificaciones que tú ves son de referencias bibliográficas, ¿sí? No detallamos, lo que hicimos es distinguir nada más las distintas fuentes de errores. No hemos avanzado en lo que en alguna secuencia remedial que pudiera ser lo que tú expones, ¿no, Carlos? Entonces, en ese sentido creo que sería mi sentir, ¿no? No tengo la verdad absoluta, obviamente, ¿sí? Pero el no tener gente de formación matemática a nivel bachillerato, a la hora de ingeniería, cuando se ocupa ese tipo de conocimientos, pues por ahí puede ser una carencia. Gracias. Sí. José, lo felicito por su conferencia, te lo agradezco. Gracias. Quiero hacer una reflexión. Sí. Mire, cuando estamos en el nivel universitario y los estudiantes llegan así como usted los describe, culpa a los de enseñanza media. Y los profesores de enseñanza media culpan a los de base. Dicen, los de base conocen el trabajo, los niveles de desarrollo intelectual apropiados, entonces ya llegan deformados. No tienen método de estudio, no solo no saben reconocer símbolos, sino que es bastante más precario. Y yo trataba de imaginar que es bastante más complejo que eso. Porque si usted espera en la universidad, en los primeros niveles, estudiantes vienen de una heterogeneidad de niveles educativos, de colegios precarios, de gente muy pobre, no solo intelectual, sino que me refiero a pobreza material, donde la vida es difícil para ellos. Y otro punto que yo quiero resaltar es que en enseñanza media, que es el punto clave para que puedan emerger a la universidad, no olvide que la matemática es una asignatura nomás. Entonces los estudiantes están obligados para poder ingresar a la universidad a mantener un promedio alto en todo. Entonces es difícil esperar de un estudiante normal, comillas, que logre asimilar todas las propiedades de la estructura algebraica. Que, por ejemplo, de los errores que usted mencionaba, la mayoría son no respetar las leyes de la estructura algebraica que está. Grupo, cuerpo, lo que sea. ¿Cierto? En general se trabaja sobre los reales, con desigualdades, con operaciones más sofisticadas como logaritmo y cosas así. Cuando no los respeta, en realidad lo que pasa es que no las conoce. No las conoce bien, no conoce bien la estructura y no sabe dónde puede operar. Por ejemplo, una simple ecuación, si la pone no diofántica, sino que la coloca en naturales, él tiene serios problemas. A menos que lea con cuidado cuál es la propiedad de esa estructura algebraica. Entonces, tratando de reflexionar solamente, recuerde que no estoy haciendo afirmaciones, pero yo soy analista, yo trabajo en análisis matemático. Entonces, a mí me cuesta mucho entender por qué no entienden los estudiantes. Cuando ya tiene un desarrollo intelectual suficiente, estoy hablando de alumnos de séptimo semestre de biología y matemática, por ejemplo, o de otras carreras, y que cometen errores parecidos a lo que usted me está hablando. No estamos hablando de alumnos de primer año de ingeniería, estamos hablando de alumnos de séptimo año en la universidad, y aún cometen esos errores. A mí me parece que hay algo más de fondo, me da la impresión de que tal vez es el interés. Porque cuando nosotros éramos estudiantes, o cuando yo era estudiante, no hace tanto tiempo atrás por si acaso, yo me apasionaba con lo que estudiaba, miraba el fondo del asunto, trataba de cuestionar, salíamos de las salas de clase discutiendo lo que se había hablado en clase, y ahora lo que veo es que los alumnos no hayan la hora que uno se quede callado para irse de la sala. Naturalmente hay otras realidades educativas. En Chile también, imagino que en México debe ser igual. Hay universidades de élite donde los estudiantes son de élite, pero lo promedio que tenemos nosotros no son. Tampoco son, en general no son malos estudiantes, pero tienen fallas y debilidades. Y lo que quiero decirles es que yo siento que el problema es bastante más complejo que lo que usted lo presenta. Tiene un fondo socioeconómico estructural. Eso se lo dejo como reflexión y comentario, ¿no? Gracias. Sí, gracias, profesor. Sí, de hecho compartimos, profesor, el contexto. Donde yo trabajo también es una área que tenemos muchas regiones rurales. Tenemos ahora con la pandemia, sufrimos mucho porque los estudiantes se pudieran conectar por el internet. Sí, se planificó desde la capital del país, se dijo hay que cambiar las nuevas tecnologías, y había muchos poblados pequeños que no tenían internet. ¿Sí? Somos un centro también heterogéneo. En parte de las tesis mencioné también, o mencionaba, que tenemos otra problemática. Hay en ingenierías tenemos poca demanda,
Entonces entran todos los estudiantes que quieren, no los mejores, como en otras carreras con mayor demanda. Entonces esa problemática viene acompañada de lo que usted mencionaba. Vienen de pequeñas poblaciones, vienen de carencias también en esos centros educativos, en ocasiones hasta nos han comentado pues, que ni profesores tienen en los últimos años. Entonces, totalmente de acuerdo que el problema es más allá de una simple investigación acerca de esos errores. Concuerdo con ustedes, problemas sociopolíticos, estructuralmente hablando, ¿sí? Que pudiera, pues no sé, no me atrevo yo a comentar, que pudiera paliarse un poco con voluntad también del gobierno, ¿no? Que pudiera mejorar esas condiciones. Gracias, profesor, por su reflexión y la tomo en cuenta. Doctora. Felicitaciones también por la presentación. Yo creo que el problema viene de mucho más atrás. Y creo que ya frente a los alumnos, yo no creo que sea el problema de los alumnos. Para mí, creo que presentar la aritmética, o sea, mejor dicho, el pasaje de la aritmética al álgebra, no es trivial. Y entonces yo creo que los profesores no ponen el énfasis que la aritmética tiene sus objetos, son los números, tiene sus propiedades, y la letra en la aritmética es un objeto. Dice, las manzanas son N, las letras son objetos. Cuando se pasa al marco matemático, algebraico, las letras ya no son objetos. Y yo creo que eso hay que enfatizarlo. No son objetos, son números. Y ahora los objetos del álgebra no son números como los de la aritmética. Son expresiones algebraicas, son 2x, son 2a, etc. X al cuadrado, etc. Pero ese pasaje de la aritmética al álgebra hay que poner más énfasis y más cuidado. Cuando se dice que los alumnos tienen conocimientos previos malos, yo creo que no tienen conocimientos. Ellos tienen conocimientos. Ese conocimiento lo adquirieron en el álgebra. Y nadie les dijo que ese conocimiento vale solamente ahí. Y si cambio de marco matemático, ese conocimiento ya no me sirve. Pero también eso hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo. El conocimiento, ellos adquieren ese conocimiento, es su conocimiento. Y ese conocimiento es el que aplican. Y por eso que simplifican las X, simplifican cosas, porque ellos están usando una regla que no corresponde. Pero ellos tienen que saber eso. Eso hay que enfatizarlo, hay que mostrar que eso no ocurre así. Entonces es un problema de los profesores. Para mí es una cuestión de la enseñanza. Ahora cuando se dice, por ejemplo, deficiente comprensión. No hay deficiente comprensión. No hay comprensión. La comprensión o es comprensión o no es. También hay un colega en Francia que hablaba de pseudocomprensión. Y entonces definía que pseudocomprensión era no comprender exactamente ese objeto, sino que arreglarlo y cambiarlo por otro. Entonces le llamaba pseudocomprensión. Entonces yo encuentro que no, o es comprensión o no es comprensión. Entonces, si ellos no conocen, si ellos no conocen las propiedades y no comprenden las propiedades, bueno, van a venir las consecuencias de los conocimientos equivocados. Eso. Ahora, con respecto a las inferencias. ¿Por qué dicen inferencias erróneas y no dices deducción errónea? Porque hay una deducción, hay un conocimiento matemático, hay un pasaje, una hipótesis, una tesis, que es errónea. ¿Por qué se llama inferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el objeto, entre el razonamiento matemático deductivo con la inferencia? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Porque da la impresión de que la inferencia fuera más liviana. Bueno, estas categorías son de autores, no son personales. Estas categorías que presento son de autores que ellos lo mencionan. Sí, a mí me queda claro también. Me dice usted que son deducciones que hacen ellos del conocimiento y tratan de aplicarlo. El razonamiento deductivo hay que enseñarlo. Hay que enseñarlo. Porque
porque el razonamiento deductivo es un pasaje de la hipótesis matemática y en un cierto marco matemático. No se puede deducir cualquier cosa en cualquier parte. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Y también esto de la estructura semántica del lenguaje matemático. El lenguaje matemático no es semántico. El lenguaje natural es semántico, el lenguaje cotidiano es semántico, pero el lenguaje matemático no. Entonces, cuando se dice eso, los alumnos no hablan matemática, hablan en el lenguaje cotidiano. Entonces, yo creo que eso, y eso de quién tiene la responsabilidad de eso. Hay cursos de matemática que yo he visto cuando he ido a hacer selección de clases, que no hay problemas en la clase que se discutan los profesores. Hay una guía de ejercicios que se las dan y entonces después ya el profesor, ¿quién lo hizo? Bien, pasa la pizarra, háganlo. Pero no hay discusión. Y al no haber discusión, entonces se pierde la riqueza de hacer esas deducciones, probar que eso es verdad, que eso es falso, ese tipo de cosas. Y usar el lenguaje matemático. Eso me parece raro. Siempre dice que argumenten a los niños de chiquititos, argumenten. Pero la argumentación, ¿a dónde? ¿Desde dónde? No de la matemática. Argumentar en aritmético, argumentar en álgebra no es lo mismo que argumentar en geometría. Los argumentos matemáticos son distintos. Tienen un marco matemático, tienen objetos bien definidos, tienen reglas bien definidas. Entonces, si eso no queda claro, si eso el profesor no hace énfasis en eso, los alumnos van a razonar en forma natural. Y entonces nosotros no enseñamos, a lo mejor, a razonar en forma matemática y queremos que los alumnos lo hagan. Y el pasaje del razonamiento natural, la argumentación natural, al pasaje del razonamiento matemático, no es trivial. Entonces yo creo que los alumnos que cometen todos sus errores se dan risa. Pero yo lo que estaba viendo es que cuando se dice, este es un error, pero este es un error porque el conocimiento que está aplicando él pertenece a otro marco. Y al pertenecer a otro marco, entonces bueno, no funciona en este de acá. Si yo pienso en la aritmética, ¿cómo voy a resolver una cuestión de álgebra? No es posible. Entonces, yo creo que el tema es tremendo, de grande. Y la responsabilidad no la tienen los alumnos. Lo siento mucho, yo no veo eso. Ahí donde dice representaciones inadecuadas de la información. ¿De quién? Eso se refería a los materiales. Podría tener alguna. Claro, pero puede ser de los profesores también. Claro. Ahora, en los textos escolares hay cualquier cantidad de cosas, no vamos a decir falsas, pero no adecuadas. Inadecuadas. Entonces, los profesores, como se apoyan en el texto escolar, entonces van a cometer esa misma inadecuación para la enseñanza. Eso veo yo que no. El tema es tremendo, es muy grande. Y por no poner los verdaderos énfasis donde hay que ponerlo, es que los alumnos siguen adelante con sus conocimientos propios. Eso. ¿Algún colega más? Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con el tema de los textos escolares que mencionaba la profesora Ismail y también por el trabajo que hemos venido desarrollando durante el mes de su estadía y que era uno de los puntos que marcaba hacia dónde va la investigación. En los textos habíamos identificado algunos conflictos potenciales y no sé si nos pudiera explicar un poquito cómo se van a relacionar estos conflictos potenciales con los errores o con esta tipología de errores que ya vienen trabajando. Sí, doctor. Sí, me estaba ya cerrando
pues la semana pasada, que fue nuestra última reunión, tratando de establecer, bueno, primero la acotación de que el error se tiene que visualizar, ¿no? O sea, ver una vez que el estudiante lo ejecute para poder clasificarlo como tal. En el conflicto potencial estamos nosotros en la etapa de, no quiero utilizar la palabra incorrecta, de imaginar cuál sería el error. No sé si me explico. O sea, cuando veíamos una de los errores de la ecuación, por ejemplo, una definición acotada, que entonces podría yo decir que eso, bueno, viene como una definición o un término mal estructurado o comprendido, como decía la doctora hace un momento. ¿Sí? Entonces, la etapa todavía no tuve tiempo para poderla pasar ya en limpio. Entonces, sería cuestión de, una vez que tengamos las tipologías de conflictos potenciales, ¿sí? Ver cómo lo vamos a resolver. En este momento todavía no lo alcanzo a visualizar. Hola, buenas. Hola, buenas. Muchas gracias por tu presentación, me pareció muy interesante. Me llamó la atención cuando estaba explicando lo de las evaluaciones que ponían a los estudiantes y tú los invitabas a que respondieran, incluso que se equivocaran. Me llama la atención en el sentido de que no será eso que de repente esto introduce errores que se puedan propagar en el análisis, porque realizando pruebas pasa mucho que los estudiantes de repente, por no dejar la respuesta en blanco, escriben algo azaroso. Y en el mismo sentido también uno suele poner las pruebas donde van en orden las preguntas desde las más fáciles hasta las más complejas, y también se aprecia de repente de que hay un desgaste evidentemente a medida que van resolviendo, y errores que no cometen al principio lo empiezan a cometer al final, incluso la letra ya empieza a variar. Entonces me gustaría saber si reparan en este tipo de problemas en los métodos o cómo lo toman. Sí, mira, bueno, fueron varias etapas. La primera, como lo comentaba, fueron pruebas ya hechas o realizadas. ¿Sí? Ya en la segunda tomamos el instrumento de Kuchima, ya probado, y en el cual ciertamente, como comentas, viene por dificultad, ¿no? Primero más sencillo, pero también en esa prueba vienen aleatorio, ¿no? Hay una especificación que el primero son 24, si mal no recuerdo, que el primero es el más sencillo y el 24 es el más difícil, ¿no? Al contrario, quiero recordar que el segundo se les preguntaba a los muchachos qué era más grande, n más 2 o 2n. Creo que era ese el segundo, y el 23 era un sistema de ecuación lineal. Entonces, en los instrumentos que trabajamos en el doctorado, lo tomamos tal cual ya estaba el diseño. El comentario que yo hacía, bueno, era en afán de relajar un poco el ambiente, se les dice que no es prueba también, ¿sí? Por lo mismo, de si llego yo y les digo, ¿saben que van a hacer una prueba? O el profesor a cargo, porque no todos son a mi cargo. Si se les presenta como un examen, a lo mejor se van a tensar y no van a responder. Entonces tiene pros y contras, ¿no? El decirles, o ser más riguroso en el sentido, esta es una prueba de una investigación y tienen que contestarla, me podría causar más conflictos incluso que eso, manera de romper el hielo, ¿no? Como decimos en México, bueno, no es una prueba, pero estoy haciendo una investigación. La investigación se trata de clasificar errores, se les pide, como te decía, pues no dejarlo en limpio, pero se reforzaba, te recuerdo, con entrevistas, ¿no? De hecho, algunas pruebas en blanco, algunas se desechaban, ¿eh? Había quien me lo entregaba en blanco totalmente, entonces, pero algunas que veía yo, ¿sí? Que iban respondiendo y quedaban en blanco, sí, nos dábamos a la tarea de preguntarla. Era el único dato que tomábamos, el grupo y el nombre, obviamente, para poder identificar, pero sí lo considerábamos, ¿no? Pero más que nada, como te comento, era tratar de no ser tan rígidos en el sentido de que no es una prueba de curso,
se les especificaba eso, ¿no? Porque incluso, como escuchaba yo, oiga, profe, ¿y cuántos puntos me va a dar si respondo esto? Entonces pudiera prestarse a esas malas interpretaciones, y más que nada era una manera de no ser tan rígido, pero sí se consideraba. Y cómo lo remediamos, te comento, en algunos había algunas, si no mal recuerdo, en 2 de los ustedes había 2 preguntas repetidas para ver si estaban poniendo atención en lo que estaban haciendo, y algunos lo contestaban de manera incorrecta y otros me decían repetido. Es una manera de control, ¿no? de control para ver si justamente estamos a expensas del estudiante, ¿no? Si el estudiante quiere responder, aunque sepa, quiere responder mal, pues lo va a responder, ¿no? Entonces, en sí, eso es lo que se trabajó en esos aspectos. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Más? ¿No? Si no, por nuestra parte, agradecer al profesor José García. Un aplauso. Gracias, agradecer, yo no lo hice al momento, al inicio, por los nervios, pero agradecer al doctor Luis Pino por su hospitalidad y a todos los profesores de posgrado. También estuvimos unos días aquí en el departamento, y sobre todo pues a la Universidad de los Lagos por la oportunidad que me dio de conocer el trabajo que están haciendo y pues tratar de aprenderlo. Eso venimos y seguimos aprendiendo, ¿sí? Y en ese sentido quiero agradecerles a todos. Muchísimas gracias a todos los colegas, los y las colegas, y hasta la próxima.